vamos a continuar con un ciclo que comenzamos el sábado pasado, que es el ciclo de la red de cátedras libres de la universidad. Y en esta oportunidad lo invitamos al arquitecto Pedro Deleye, que él es director de la Cátedra Libre de Patrimonio Cultural Nuevos Abordajes, y que está con nosotros. Pedro, ¿cómo andamos? Bueno, Luis, un gusto estar acá. Bien, muy contento. Bueno, Pedro Deleye, los que estamos en el ámbito cultural, de las instituciones culturales, que nos interesa mucho todo lo que es la gestión cultural, lo conocemos mucho. Pero bueno, les digo a los oyentes, Pedro es arquitecto, docente, especialista en gestión cultural, fue director de Patrimonio Cultural de la provincia de Buenos Aires, fue presidente del ICOMOS Argentina. ICOMOS es una asociación civil que tiene su vínculo internacional para la conservación de monumentos y sitios patrimoniales. ICOMOS mundial, diríamos, trabaja de manera estrecha con la UNESCO en un papel que es muy importante y clave, que es la evaluación y asesoramiento respecto a los sitios que pueden incorporarse en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Él tiene una amplia trayectoria en torno a ICOMOS y en todos los ámbitos educativos. Bueno, ha desarrollado en su tiempo un posgrado muy importante sobre gestión cultural, que vamos a hablar a lo largo de esta entrevista. Pero, Pedro, te quería preguntar sobre esta cátedra libre, por qué surgió la iniciativa, cuándo surgió, qué objetivos se plantearon. ¿Puedo hacer una pequeña postilla antes? Dale. Ayer fue el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, que es una propuesta internacional de la UNESCO que surge de una iniciativa de ICOMOS. Estamos organizando actividades en todo el país por este día, que es muy importante para todos. Y es verdad que trabajé en los temas de patrimonio mundial y trabajé mucho en el último expediente que fue votado por la UNESCO, que fue el de el Museo y Sitio de Memoria ESMA. Ajá. Que trabajé bastante a fines del 2023. Bueno, y en relación a la Cátedra Libre, esto fue un acto de extrema generosidad de su presidente, de Martín López Armengol, y de darme la posibilidad de tener esta Cátedra Libre, que se suma a una cantidad muy grande de cátedras libres que tiene la universidad y a una serie de cátedras libres que venimos trabajando mancomunadamente. Básicamente, para mí, el objetivo de esta Cátedra Libre, Luis, tiene mucho que ver con ese maravilloso libro que tanto vos como Gabriela y Henry trabajaron, el de Mujeres Pioneras, que rescataban las voces de mujeres que han sido o olvidadas o directamente nunca visibilizadas. Y tiene que ver con rescatar personajes de nuestra historia, hablo a nivel regional, no solamente a nivel local. Dejo de lado un poco el patrimonio mundial, claro, para dedicarme por ahí a estas pequeñas historias, pequeños relatos, pequeños cuentos de personajes, de situaciones, de gente que no ha tenido en estos años el reconocimiento suficiente de todos los ámbitos, el ámbito de la cultura, del patrimonio, de las ciencias, del arte, de la política, de las diversidades. Y por supuesto la lista es inagotable. Sí. Tengo particularmente algunos que tengo con mucho entusiasmo en rescatar. Puedo nombrar. Sí. A ver, pocos saben que el ex diputado nacional, John William Cook, nació en La Plata. Hay muy poca gente que sabe que nació en La Plata, pero esto no es el tema. Hay menos gente que sabe que el padre también nació en La Plata, que fue un abogado súper prestigioso y que fue ministro de Relaciones Exteriores de Farrell, fue embajador en Brasil del año 47 al 54 y fue embajador ante Naciones Unidas del 54 al 55. Mirá. Nació en 1895 en la Ciudad de La Plata. Claro. Hay que nacer en 1895 en la Ciudad de La Plata. Sí, ahí nomás. Sí. Y egresó como abogado en la Ciudad de La Plata y era hijo de un Cook
que era de origen irlandés, que fue el primer odontólogo que vino a la ciudad. Por eso digo, no es solamente reconocer la historia de John Williams, es reconocer la historia del padre. ¿Y qué padre? ¿Cómo se llamaba el padre? Juan Cook. Juan Cook. Juan Cook. El padre surge de radicalismo y después del 43 forma parte de ese radicalismo irigoyenista que se fue acercando un poco al peronismo y fue una persona clave en el peronismo, porque aparte fue el que sostuvo la tercera posición dentro de Naciones Unidas en el año 54. Y hay cosas que todavía no, porque hay muy poco documentado sobre Juan Cook. Hay cosas que todavía tenemos que estudiar. Yo hay un tema que estoy como obsesivo. Cuando vos entras al cementerio, por el portón principal a la izquierda, está la bóveda de los Cook. Está la bóveda de los Cook. Yo sé porque mi abuelo era amigo de Juan Cook, era más o menos contemporáneo. Pero Juan Cook muere en el exilio en el año 1957 en Punta del Este. Entonces no hemos podido averiguar si él está enterrado ahí o no está enterrado ahí. Pero bueno, esto es un conocimiento que se tiene que construir y se tiene que construir con otros. La idea no es dar una disertación, la idea es construir el conocimiento sobre ciertos personajes de la historia que por ahí no han tenido reconocimiento, no han sido visibilizados. Bueno, nosotros acá en el programa Radio Tiempo Compartido, hemos tenido un ciclo previo, ¿no?, a todo este asunto de rescatar mujeres platenses, y en ese ciclo radial hemos trabajado también con Cristina Espinosa, que es guía del cementerio, sí, ¿no? Sí, muy amigo. Y justamente es una de las personas que más mapa tiene mental respecto de estas cuestiones tan importantes para una ciudad, como es el legado que se puede aprender del cementerio local, ¿no? Y entonces yo quisiera preguntarte que en este tiempo en donde por un lado está la ciudad y por otro lado está la virtualización de la vida, ¿no? La gente digital, ¿no? La gente que va desmaterializándose, qué importante es seguir escribiendo en piedra, ¿no?, la historia de un lugar y tu relación con el patrimonio de toda la vida, ¿no? Sí. ¿Cómo ves esta situación en donde las ciudades todavía necesitan conservar la memoria de forma física, de forma material? Yo creo que el patrimonio tiene que ser claramente, yo creo que el patrimonio tiene que ser claramente, el patrimonio se dirime en los ámbitos municipales, en los ámbitos urbanos. Yo vengo trabajando ahora la cuestión patrimonial desde una comisión, que es la Comisión Nacional de Monumentos, que termina siendo una entelequia en relación a lo que es el patrimonio. Es como una figura demasiado alejada de la territorialidad. Yo creo que básicamente el patrimonio tiene que ser un elemento que se dirime en la ciudad, y el patrimonio tiene que ser un tema que se dirime también en los códigos urbanísticos. Bueno, lo pensábamos con las mujeres, ¿no? Justamente con las mujeres, ver cómo traducir eso, que estaba el hemiciclo de los 5 sabios, ¿no?, que está en el Bosque Platense, pero no hay un complemento que rescate esas sabias platenses o esas mujeres relevantes, pioneras, ¿no? No existe hoy a la fecha, ¿no? No existe. Pero bueno, la idea un poco de esta cátedra va en línea exactamente con el libro de Mujeres Pioneras. Yo a partir de ese libro he conocido mujeres que desconocía, como Studekel, y otras que la vengo acompañando el estudio de investigadoras, como el caso de Ernestina Rivademar, claro, que es un caso que lo menciona en el libro, sí, o el caso de Matilda Alba Swan, que son casos maravillosos. El de Rivademar es paradigmático porque es un ejemplo de invisibilización activa, una mujer que tuvo un protagonismo esencial en la cuestión artística, cultural de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de La Plata, y después fue invisibilizada. Fue la primera directora que tuvo el Museo Petrucci. Y vos fíjate que en los 90, durante el gobierno de Duhalde, cuando empieza a aparecer, cuando empieza a popularizarse Internet, se descubren que todos los museos provinciales se llamaban igual, Museo Provincial de Bellas Artes. Entonces viene en ese momento empiezan a modificarse los nombres y le ponen al nombre de cada museo provincial el nombre de un artista o el nombre de algún personaje clave de esa provincia. Durante el gobierno de Duhalde, por ahí algunos de ustedes se acuerdan, se hizo una compulsa en la ciudad para ver si se debería llamar Florencio Molina Campos o Emilio Petrucci. Me acuerdo que se dividieron las aguas en la ciudad y en la región, y estamos hablando de dos, por supuesto, dos hermosos artistas, pero eran parte de esta cultura mainstream
masculina. Claro. Nunca se pensó en esa discusión en Ernestina Rivademar. Por más que Ernestina Rivademar no solamente había sido una artista y una gestora, sino había sido también feminista en la década del 20 y había sido productora y directora de por lo menos una película de cine mudo que por supuesto no la podemos encontrar porque nuestra falta de cuidado con el patrimonio hace que todo el patrimonio fílmico como me dijo una vez, se haga peine. Pedro, y yo te quiero volver a traer, conozco tus capacidades, conocimiento, para explicarle a los oyentes qué tipo de patrimonios tenemos. Nos ubicamos a nivel local, porque a veces está referenciado a estatuas, a edificios, pero es mucho más allá el patrimonio de una ciudad. A ver, nosotros venimos hace muchos años un poco desconstruyendo este término patrimonio. Nosotros venimos interpelando. Básicamente el patrimonio es una palabra que modernizó el concepto de monumento. El concepto de monumento es un concepto muy asociado a una historia europea, a una historia de próceres, masculinos, cis, en la cual esa historia tuvo que ser de alguna manera sometida a ciertas interpelaciones. Nosotros decimos siempre que toda ampliación de derecho supone el revisar los elementos simbólicos que la componen. Digamos, toda ampliación de derecho supone revisar ese universo simbólico. En la medida que nosotros pensamos, estamos de acuerdo que no es... La famosa estatua ecuestre, ¿no? Ver, el tipo a caballo... Ahora hablamos de la estatua ecuestre. Cuando nosotros empezamos a pensar que en el mundo de la política, y en el mundo de las ideas, empezamos también a incluir a los pueblos originarios, a las diversidades, a los pueblos afrodescendientes, hay que pensar que todas estas comunidades o colectivos que se empiezan a reconocer como parte de nuestra historia, hay que empezar a pensar cuáles son los elementos simbólicos que la definen y que también tienen que tener elementos simbólicos que tienen que ser definidos. La comunidad LGTBQ tiene poco referenciado en nuestra ciudad, por más que los dos de sus grandes defensores de derechos humanos fueron nacidos en La Plata y fueron hijos de la educación pública, que es Carlos y Roberto Jáuregui. Carlos estudió en la Facultad de Filosofía y Letras y Roberto estudió en la Escuela de Teatro. Poco hacemos por estos defensores de derechos humanos que no los reconocemos ni siquiera su territorialidad. Claro. A ver, una estación de subte tiene el nombre de Carlos Jáuregui y nosotros directamente, salvo la Escuela 20 que tuvo un gesto de ponerle al salón de actos, absolutamente lo desconocemos. La comunidad afrodescendiente en nuestro país no tiene ningún nivel de reconocimiento. A ver, esto no es una crítica a Sarmiento. No. Vos pensás que de los inmuebles de Sarmiento está reconocido la casa donde nació, la casa donde vivió, la casa donde él pasaba los fines de semana en el Tigre, el sepulcro donde murió y en Asunción la casa donde él muere. En cambio, de la comunidad afrodescendiente solamente tenemos protegidos y reconocidos en el país la Capilla de los Negros en Chascomús. Sí. Nada más. Es el único testimonio que tenemos de toda la comunidad afrodescendiente en nuestro país. Con la importancia que tiene en nuestra región. Evidentemente el patrimonio... Yo estuve en la Capilla de los Negros en Chascomús, jamás me hubiera imaginado que es el único testimonio que hay acá. Te voy a decir una cosa peor. Cuando se la declaró en 1960, no se animaron a declararla monumento histórico. La declararon lugar histórico. Por esta cuestión también de jerarquías que tiene la protección patrimonial, en ese momento no se la declaró monumento histórico por un criterio basado en la autenticidad, que claramente es un criterio etnicista, porque cuando nosotros declaramos la Casa de Tucumán, a nadie le importó que la Casa de Tucumán fuera una reinterpretación hecha en el año 1940 a partir de una foto de lo cual lo único autento es la sala capitular. Claro. Y el Cabildo de Buenos Aires... Nadie hace eso. ¿Qué? Pero nadie discutió la autenticidad, claro. La declaró monumento histórico. Y el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires fue largo, corto, francés, italiano, español, con torre, sin torre, con reloj, sin reloj. A ver, nunca se discutió la autenticidad. Ahora, cuando una capilla vuelve que es declarada monumento histórico, los conceptos de autenticidad valen tanto como para no darle la declaración que merece. Hay también una cuestión vinculada a una construcción que tiene un carácter también etnicista. Digamos, las estatuas ecuestres. Eso es otro tema.
Digamos, no es que, por supuesto, quedó hermosa la restauración de San Martín, pero hemos construido esa cuestión simbólica del prócer sobre el caballo y el caballo sobre dos patas, significando si murió en batalla, si no murió en batalla. Hay como una exageración de esa construcción simbólica derramada en todo el país de ese héroe sobre ese caballo, que es como una sumatoria de no sé, de poderío, de masculinidad. Pocas veces nos hemos dedicado a interpelar estas construcciones simbólicas. Y te llevo a otra cuestión que tampoco a veces no se tiene muy presente, que es el patrimonio natural que tenemos en las ciudades, por ejemplo, en las regiones, ¿no? Sí. Bueno, el patrimonio natural también. El patrimonio natural, nosotros, si bien desde los ámbitos patrimoniales tenemos figuras que vienen incorporando el tema del patrimonio natural, por ejemplo la figura de paisajes, el tema de patrimonio natural lo viene trabajando en las áreas de ambiente desde hace muchos años y tiene una legislación propia en relación a esto. Mira qué bien. De hecho, acá en la región nosotros tenemos varios paisajes protegidos. Nosotros tenemos el paisaje protegido de la isla Santiago, por ejemplo, que yo estoy trabajando en este momento ahí. El bosque es paisaje protegido y también la cuenca del arroyo Pescado es paisaje protegido. Es una legislación que vienen trabajando los ámbitos de ambiente, que a veces trabajan independientemente de los de patrimonio. Igual nosotros en los ámbitos patrimoniales tenemos la figura de paisaje cultural, que le hemos incorporado en los últimos años en las normativas. Pero termina siendo una incumbencia más de ambiente que de patrimonio, hermosa. Bien. Y nosotros en la región tenemos varios paisajes protegidos. Pedro, y varios no, El Parque Pereira no está protegido, por ejemplo. Mira vos, con lo que significa el Parque Pereira. El Parque Pereira tiene una protección que es Reserva Natural de la Biosfera, que se la da a la UNESCO. Ajá. Pero estamos en un contexto difícil con los organismos multilaterales. Nosotros estamos a 5 minutos de que el gobierno nacional se quiere ir de la UNESCO, digamos. Claro, sí. Bueno, ese es otro tema. Está atravesando estos tiempos. Claro, digamos, la pelea con los organismos multilaterales es un problema. Es un problema, no sabemos si esto se va a profundizar. Digamos, enmascarado en el discurso anti-woke del gobierno nacional, se rompen relaciones con los compromisos y con las relaciones multilaterales. Digamos, en cualquier momento, si Estados Unidos decide romper con la UNESCO, como ya pasó en el 2017, posiblemente el gobierno nacional quiere romper. Entonces ahí entramos en una situación compleja de todos los bienes que fueron declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO o las reservas naturales que fueron declaradas. Así es. Pedro, te voy a llevar, ya que está íntimamente relacionada. Vos fuiste director de un programa de posgrado de gestión cultural, y te quiero preguntar qué rol juega en las instituciones de la sociedad civil y en las instituciones gubernamentales la gestión cultural, y qué grado de desarrollo hay de esto como profesionalizado la gestión cultural en nuestros ámbitos. A ver, el gestor cultural es un personaje que surge en los 90. Quiero contar un poco el contexto, si tengo 2 minutos. Dale, sí. Esto, por supuesto, es una posición personal, que por ahí hay otro puede disentir. Cuando se produce la anterior oleada del neoliberalismo, en los años 80, esto tiene una repercusión inmediata en muchas ciudades de Inglaterra y de Europa, en los cuales, después del gobierno de Thatcher, muchas ciudades, como por ejemplo Liverpool, dejaron de ser ciudades productoras, ciudades vinculadas a la producción, a la industria, a la extracción de carbón y de minerales, y empezaron a transformarse en algo. ¿Por qué? La férrea política liberal de Thatcher hizo que varias de estas ciudades quedaran con altos índices de desocupación y con un nivel de equipamiento histórico absolutamente vacío. El que pica en punta es Barcelona. Barcelona, en el año 92, entiende que este cambio de paradigma de pasar a ser una ciudad vinculada a la producción a una ciudad vinculada a los bienes y servicios era una alternativa para salir de esa crisis económica. ¿Qué había a favor? América, 500 años, la Olimpiada. 1992 con las Olimpiadas, los inmuebles que quedaban vacantes a partir de los procesos de desindustrialización, y la necesidad de reinventarse en otro sistema de ciudad.
El que pega en punta es Barcelona. Barcelona se transforma rápidamente en un ejemplo a seguir por todas las ciudades de Europa, en que se transforma en una ciudad prestadora de bienes y servicios que atrae un turismo que es masivo. Básicamente este modelo lo copia en el año 97, 96, 97, lo copia Bilbao. Bilbao, que era una ciudad arrasada por el cierre de las fábricas, instala un Guggenheim y se transforma en una ciudad de golpe, una ciudad moderna, prestadora de bienes y servicios. Esto mismo pasó en otras ciudades como en Francia y en Inglaterra. Esto crea también un nuevo gerente, un nuevo gestor de estos procesos, que empieza a llamarse el gestor cultural. Y es justamente Barcelona la que arranca la formación de este nuevo profesional que tiene como misión generar bienes y servicios en el Estado, en la sociedad civil, que promuevan el desarrollo urbano y social. Básicamente hay dos universidades, que la Universidad de Girona y la Universidad de Barcelona, que son las que pican en punta. Con este nuevo personaje. Hasta ese momento los personajes vinculados a la cultura, o las carreras vinculadas a la cultura, eran las carreras de museología, archivo y bibliotecología. A partir de estos procesos empieza a aparecer el personaje de gestor cultural. Y esto en Buenos Aires prende muy rápidamente en los 90. A ver, parte de este proceso es Puerto Madero, que se transforma es una ciudad-puerto devastada en una ciudad prestadora de bienes y servicios. Claro. Y después de la reforma constitucional del año 1996, con la asunción de la Rúa como jefe de Estado, jefe de gobierno de la ciudad, el presupuesto que se le va a dar a la ciudad de Buenos Aires es prácticamente la sumatoria de todos los presupuestos de todas las provincias juntas. ¿Verdad? Llega a ser casi el 4%. Esto es fines de los 90, antes que entremos en el derrotero de la Rúa como presidente de la Nación. La figura emergente era Darío Pérfido, antes que Darío Pérfido entrara en decadencia. Era la figura a seguir. Por supuesto que esto también rebotó en otras ciudades. Rebotó en Rosario, por ejemplo. En Rosario se construye el Centro Cultural Parque España en la mitad de los 90. En una zona portuaria que estaba prácticamente abandonada y Rosario se transforma también. Y también pasa en La Plata. En La Plata pasa durante el segundo o tercer gobierno de LAC, que hay un proceso de recuperación de los edificios, de los museos, se terminan las torres de la catedral, se termina el Teatro Argentino, se crea el Museo de Arte, el MACLA, en el Paseo de Rocha, se pone en valor el MACLA. Hay un proceso en el cual las ciudades ven en la cuestión cultural como un eje de desarrollo que genera otra inserción urbana. Por eso te digo que estos procesos también, y todos estos procesos van acompañados también con esta nueva figura de gestor cultural. Por supuesto, en la provincia de Buenos Aires empiezan a aparecer algunas carreras vinculadas a la gestión cultural. Una de las primeras fue la de Mar del Plata. Hay también una carrera histórica acá, que es el Instituto Superior de Formación Técnico número 8, que siempre tuvo 3 carreras, que era la de museos, archivos y bibliotecas, incorpora en los 90 la de gestión cultural. Y todavía sigue vigente. Sí, yo soy docente de esa carrera. Y nosotros tuvimos la posibilidad de hacer durante muchos años en la Facultad de Económicas un programa de posgrado en gestión y políticas culturales, del cual compartimos eso, que fue muy rico. Sí. Hemos formado a muchos acá en La Plata en la visión de gestión cultural de una manera mucho más profesionalizada, mucho más ordenada, con más elementos. Y claramente cuando aparece la figura del gestor cultural, las áreas de cultura ya existían en el Estado nacional, provincial o municipal, pero surgió como una necesidad de profesionalizar el sector, porque había una demanda también instalada de la política, que la cultura era una herramienta clave para el desarrollo, para generar riqueza, para generar turismo. Entonces eso también obligó a que los estados tuvieran que profesionalizar los sectores históricos. Si vos analizás la Dirección de Cultura de la Municipalidad de La Plata, eran solamente los museos. Claro. Eran los museos. Ni siquiera existía el concepto de centro cultural. Eran museos, bibliotecas o archivos. Nada más. Pero bueno, por eso creo que en este contexto la carrera empiezan a aparecer, y hoy tenés maestrías, tenés especializaciones, tenés diplomaturas,
Algunas universidades, no muchas, ofrecen alguna licenciatura. La UNTREF tiene licenciaturas virtuales, que fue maravilloso porque también esto provocó, Luis, todo este posicionamiento de lo cultural como una herramienta clave para el desarrollo local, que por ahí vos tenías personas que accedían a cargos importantes y no tenían título universitario. Claro. Entonces eso también provocó la necesidad de tener una licenciatura virtual, rápida, que diera una salida, que permitían tener una licenciatura a responsables de áreas de cultura. Sí, no, realmente, bueno, ya Es se muy nos va larga, el ¿no? tiempo, Cortito. pero... Creo que hemos tenido un panorama muy interesante sobre en qué consisten esos nuevos abordajes del patrimonio cultural que se enfocan desde la cátedra libre tuya, Pedro. Así que sí, realmente sirve mucho para los que estamos a cargo de instituciones culturales, como para aquellos funcionarios que tienen la responsabilidad de llevar la gestión cultural en los ámbitos locales o